¿Quién fue el que pecó? ¿Adán o Eva? Es la pregunta que normalmente se hace. La respuesta que encontramos es: quien pecó fue Eva, porque Satanás la engañó y Eva le dio a comer del fruto a Adán. Esto es completamente falso. Ahora vamos a conocer la verdad del Génesis. Abramos nuestra escritura en el libro de Génesis, en el primer libro, Génesis capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Cuando Dios le habló al hombre, la mujer aún no había sido creada. Es decir, el hombre estaba solo, con Dios y el resto de los seres vivos, como por ejemplo los animales y las plantas. Por esta razón la Escritura dice: el varón fue creado primero, de modo que Adán recibió únicamente el mandato de Dios. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 1 y 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, sino que sabe Dios que el día que comáis seréis como Dios. Así que Adán era imperfecto y solo él podía lograr la perfección. Creó Dios a la mujer y puso a prueba a Adán para saber qué cualidades añadiría a su vida como alma viviente. Dios le dio a la mujer como compañera, es decir, alguien con quien compartir con sus mismas características, pero sobre ella no le dio poder. El deseo se apoderó de Adán, y como estaba hecho del polvo de la tierra, un ser vivo e imperfecto, engañó a la mujer y la tomó como su esposa. Así entró la muerte, la cual trajo mucho dolor a nuestras vidas, por cuanto el hombre no buscó la vida sino la muerte. Entonces el proceso del ser vivo es nacer, crecer y morir, muerte de sufrimiento, agonía y dolor. Leamos Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. En el primer libro de las Sagradas Escrituras, el Génesis habla de dos simientes o dos linajes, es decir, habla de la descendencia del hombre y la mujer, y agrega que habrá enemistad. Cuando la pareja habitaba en Jardín de Edén, vivían desnudos porque necesitaban ser vestidos o regenerados. Dios les dio libre albedrío y los dejó libres para que escogieran sus vestiduras. Podían vivir y no morir, reinar en el paraíso como dueños de Edén, vistiéndose del señorío y el poder de Dios en semejanza. Si el hombre obedecía en todo al Creador, recibiría como galardón la vida.
Pero si precisamente era lo contrario, sin temor a Dios, entraría al reino de la muerte. Cuando Dios hizo nacer a la mujer y se la dio al hombre como compañera, porque vivía solo y no había nadie con las mismas características humanas, no la entregó para que fuese su esposa, sino una compañía, alguien con quien disfrutar la creación. No le dio poder sobre ella. Sin embargo, el hombre engañó a la mujer, fornicó con ella y le mintió. Allí nace la enemistad, fruto de la carne. Ella se da cuenta que Dios los expulsaría, no por su culpa, sino culpa del hombre, que la engañó y la sedujo. Murieron, no alcanzaron a vestirse con el espíritu de vida, sino con pieles de animales y llevando la muerte, que significa dolor, agonía, sufrimiento, maldición y separación de Dios Padre. El hombre, Adán, lo describe la Escritura como la serpiente que engañó a Eva. ¿Y por qué? Porque Dios ya no lo toma en cuenta como el hombre a su semejanza. Adán perdió su altura, su estatus como primer hombre creado en la tierra. Avergonzó a Dios, lo deshonró. Tenía comportamiento humano, no buscó la perfección, cualidades o características propias como hijo de Dios. Perdió su primogenitura y la tierra se quedó sin representación del hombre a la imagen de Dios, es decir, sin linaje. Adán no quiso ser hijo de Dios, por el contrario, se veía como rey y señor del jardín. Nada lo iba a detener, no tenía competencia, un rival que lo hiciera dudar como señor de aquella tierra hermosa, llena de animales que él mismo nombró a cada uno con su nombre, plantas fructíferas con frutos grandes y abundantes, porque Dios le entregó el jardín para que lo labrara. Era único, nadie igual. Se sentía superior al Creador, a Dios Padre Todopoderoso, y tapó sus oídos al mandato divino. Aunque fue creado con audición, actuó como la serpiente que aunque tiene oído carece de tímpano, es decir, no oye. Y para engañar a la mujer le dijo, seremos como Dios. Habló y murmuró contra Dios. Fue una deshonra como el primer hombre creado sin frutos y sin ofrenda, porque no prosperó, fue expulsado, lo perdió todo. Esta pérdida de linaje de hombre significa que la mujer queda desprotegida y la tierra sin descendencia. Es cuando nace la enemistad entre las simientes, porque Dios deja en su lugar a la mujer. Es decir, el linaje solo será a través de la mujer, no del hombre. Las Sagradas Escrituras nos dan tantos ejemplos. Vamos a tomar el nacimiento de Isaac, hijo de Sara, mujer estéril, esposa de Abraham. Ambos ya viejos tuvieron un hijo nacido de la promesa de Dios y por obra del Espíritu. Está escrito en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Isaac se casó con Rebeca y su embarazo eran gemelos. Los hijos luchaban en su vientre porque Dios le dijo a Rebeca que eran dos naciones. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Está escrito en el libro de Génesis capítulo 25. Primero nació Esaú y luego Jacob, quien traía su mano trabada al talón de Esaú. Desde antes de nacer ya Rebeca conocía la voluntad de Dios, que Jacob, su hijo menor, sería quien recibiría la bendición de su padre Isaac y no Esaú como hijo mayor.
Dios sabía que el primogénito no puede heredar la bendición de su padre y que había enemistad entre las simientes. El linaje de Isaac sería a través de su hijo menor, porque el mayor no hereda. Esta se perdió con Adán en el jardín de Edén. Y como para que podamos entender, Dios nos da otra promesa, y es que enviaría a su único hijo a través de una mujer joven y virgen. Nacerá por obra del Espíritu Santo y su nombre es Jesús. Será primogénito y unigénito. El linaje del hombre, Adán, fue Caín, quien asesinó a su hermano Abel y representa el pecado y la muerte. Dios, como es perfecto, nos da un nuevo linaje, no de sangre ni de varón, sino de la promesa de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Jesús, el primogénito, nacido de una mujer bajo la ley del pecado, quien padeció la condena a muerte, le azotaron, le escupieron y lo humillaron. Marcos capítulo 10, versículos 33 y 34. Así cumple Dios su palabra. Desde el Génesis, que el linaje en la tierra es a través de una mujer, como lo fueron Sara, Rebeca y la Virgen María, todas cumpliendo y obedeciendo la voluntad del Padre, como también lo hizo su Hijo acá en la tierra. Ya podemos gozar de los frutos del Espíritu. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya tenemos el espíritu de vida que se había perdido en el jardín de Edén. Leamos ahora Juan capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Así que si comemos el fruto de la carne, seremos expulsados y moriremos. Pero si recibimos el fruto del Espíritu Santo, tendremos vida, vida en abundancia. Y seremos hijos de Dios, quien nos guiará y gobernará bajo la obediencia de su voluntad. Amén, eternamente, Señor. Amén.